Comenzamos entonces Gracias. ahora con la votación del proyecto de eficiencia energética. Perfecto. Hay varias indicaciones del Ejecutivo. Sí, si quieren, no sé cómo prefiere proceder, que una breve explicación de las Perfecto. indicaciones. Bien. Aquí también hubo un trabajo bastante consensuado con la mesa técnica de los parlamentarios y hay un foco, podemos dividirla en dos temáticas las indicaciones. Una en términos de redacción y reescribir algunas materias que a juicio de los parlamentarios y a juicio del Ejecutivo eran perfectibles en materia de redacción, y también algunas que son incorporar algunas materias, como por ejemplo algunas que son de gran relevancia en materia principalmente de electromovilidad y del desarrollo de vehículos eléctricos y propagación de vehículos eléctricos. Como por ejemplo, se establece la facultad del Servicio de Impuestos Internos para que puedan establecer la depreciación acelerada de vehículos de empresas, vehículos eléctricos de empresas. Hoy en día la depreciación regular es de 2 años, la regla general es de 2 años y de 7 años para depreciación acelerada, y estamos incorporando indicaciones para que sea de 1 año de la depreciación acelerada de los vehículos eléctricos para las empresas. Esto le da la facultad a impuestos internos para que así lo establezca. Otra materia que es de gran relevancia, y pensando también en las materias que vienen a futuro en el desarrollo de energías limpias, es que incluye dentro de las normas que puede normar el Ministerio de Energía el hidrógeno, que no estaban incorporadas expresamente y se incorpora expresamente acá. El hidrógeno, como bien saben ustedes, es una materia que está en desarrollo en otros países, y como ministerio y como país no queremos quedarnos atrás y estamos avanzando fuertemente en eso, y creemos que es importante entregarle competencia al ministerio para que pueda regular y pueda avanzar en estas materias. Y también modificamos el criterio transitorio para el etiquetado de viviendas para precisar la forma en que tienen que entrar a regir estas normas. Creemos que es de tremenda relevancia. Hemos discutido en distintas ocasiones la importancia de poder mejorar nuestra matriz energética, pero también junto con eso es importante también mejorar la calidad de las viviendas que hoy día existen en nuestro país, porque eso va de la mano con la eficiencia energética. Podemos mejorar los tipos de energéticos que tenemos, pero junto con eso necesitamos también avanzar fuertemente en mejorar el estándar de las viviendas para poder hacer un mejor uso de la energía. Las otras indicaciones son de redacción y sugiero que las vayamos discutiendo una a una medida que vayan surgiendo, si le parece, Presidenta. Ningún problema. Gracias. Comencemos entonces. Artículo primero. La Presidenta ha puesto en votación en particular el proyecto y Su Excelencia el Presidente de la República ha formulado indicaciones signadas con el número 1, una indicación signada con el número 1 al artículo primero del proyecto. No sé si es necesario que las vaya leyendo o ustedes hacen la lectura en sus comparados. ¿Prefiere? Sí, porque la voz del secretario es una lata. Sí, claro, está destrozado ya. ¿Prefiere explicarla brevemente también? Con respeto, secretario. Sí, no, he quedado... Bien, recordemos que el artículo primero lo que establece la obligatoriedad de elaborar un plan nacional de eficiencia energética, y las indicaciones buscan que no solamente busca establecer que las metas de grande reducción para los grandes consumidores se establecen en la indicación, y en el segundo inciso de la indicación presentada por el Ejecutivo establece que la obligatoriedad de los ministerios de revisar sus normativas sectoriales de cara justamente a la eficiencia energética. Es decir, le establece obligatoriedad, por ejemplo, para que el ministerio tenga que revisar los niveles de estándares que tienen los artefactos, la regulación que tiene. Establece también que los ministerios tienen que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, revisar también la normativa, la OGUC o todas aquellas otras que tengan relación con materias de eficiencia energética. Es decir, es una obligatoriedad para los ministerios para que vayan periódicamente revisando también su normativa, para que vayan justamente en la misma línea que busca el proyecto de ley de tener mayores niveles de eficiencia energética. Si les parece. Pero tengo que tomar la votación porque me primera faltan... nominal, Sí, ya. la primera. ¿Señora Chicardini, a favor? ¿O prefiere esperar a votar al final? No, a favor. A favor. Don Jorge. Señor Pardo no se encuentra. Don Sergio. Señora Marcela. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel no está. Don Esteban. Don Pablo.
2, 3, 5. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces el artículo primero con la indicación. Con la indicación, exacto. Sí. Indicación 2 del Vamos. artículo 2. La señora presidenta. Subsecretario. Sí. El artículo segundo tiene por objeto establecer la obligatoriedad para que las empresas deban reportar sus consumos energéticos, y la indicación lo que busca es ampliar el rango de las empresas que deben hacer este reporte de energía, y además se resguarda que las empresas de menor tamaño, las pymes expresamente, queden excluidas de esta obligatoriedad de reportar los consumos. Recordar que aquí las empresas que tienen que hacer los reportes de consumo energético son aquellas que las vamos a ver a continuación, cuáles son según sus niveles de gasto de energía, hasta que están en el artículo tercero. Pero son todas aquellas que son los grandes consumidores de energía y que son cerca de 1/3 del consumo energético de nuestro país. Ofrezco la palabra. En votación entonces la Hago indicación presente, 2. presidenta, que en este mismo artículo Sí. hay una indicación de su autoría. Pero para esa quedó para... Es en el mismo artículo segundo, en la Pero- página 9. ¿Están a votar todas las de este artículo juntos? Eso es lo que yo... Ya, Claro. entonces, porque son varias. Bien, perfecto. Son al menos Sí. 9 de ustedes 9. de autoría del Ejecutivo y una La de origen indicación, la parlamentaria. indicación número 3 busca resguardar que se mantenga el criterio de que las empresas que consumen sobre 50 teracalorías Teracalorías. deben reportar. La indicación número Bien. 4 amplía o aumenta el universo de empresas que deben implementar sistemas de gestión energética, aumentando el universo y limitando el límite de consumo. Por tanto, ahí se elimina los 50 porque dado que hay una modificación ampliando este espectro. Luego la indicación 5 entra dentro de la categoría de clarificación y aclara que la atribución del Ministerio para identificar posibles fraccionamientos o alguna alteración o cumplimiento de la norma, y después hay algunas que son respecto de mejora de reacción. Sí. Finalmente, en la indicación número 5 permite que la SEC, la Superintendencia de Energía y Combustibles, pueda resolver discrepancias que surjan respecto de la clarificación de si una empresa debe o no reportar los consumos energéticos. La indicación número 6 es más que nada en materias de consistencia con otras indicaciones y mejoras de reacción que no cambian el sentido. Son ahí 5 modificaciones que se hacen al inciso. Solo de redacción. Y por último, después siguiendo el mismo artículo, 7. también las 7 también son mejoras de redacción, cambia certificación por obtención y también hace equivalente internacional en vez de institución que lo reemplace para tener una mejor redacción y claridad de la norma. La indicación número 8 va en la misma línea, también se refiere a equivalente internacional para ser consistente con la indicación número 7. Y la indicación número 9, que fue propuesta por los... la nuestra 9, perdón, se refiere a que los auditores que tienen que hacer este tipo de verificaciones no puedan ser parte de la empresa auditada, para hacer una separación. Independiente, efectivamente. Por eso ahí se incorpora la palabra independiente, una empresa de auditoría externa independiente. Oiga, ¿podemos votar hasta la 9? ¿Y dejamos pendiente la 10? Diputado Gaona. Consultas. En kilowatt equivalente, el 50 teracalorías, ¿de qué estamos hablando? Para poder dimensionar. Hay varios ceros, creo. Sí, por supuesto. Sí, por su intermedio, Presidenta, efectivamente se hacen en teracalorías porque no solamente hay que meter los kilowatts o kilowatts, sino que también se meten los litros de combustible, en el caso que haya quema algún combustible fósil para generar energía. Entonces, dado que hay que hacer la suma de diferentes combustibles que se miden en diferentes unidades, es que se calcula en teracalorías. No obstante, quizás a modo referencial, sin tener el número claro y con la precisión que quizás tenga que corregirlo, que en general un cliente libre que está con consumo sobre los 2 megawatts aproximadamente, normalmente estaría sobre los consumos indicados acá. No obstante, se hace la salvedad que va a depender de cuánto pesen sus consumos eléctricos versus los consumos de otro tipo de combustible. ¿Se entiende?
Microphone. En términos de calefacción, Diputado Gaona, micrófono. don Sergio. calefacción, caldera, iluminación, no consume 50 teracalorías mensuales. Anuales son estas, ¿no? Son anuales. No, ¿no es cierto? Probablemente no consume esa cantidad de energía la descripción que usted hace. Sí, una es potencia y la otra es... sí. Una es potencia por los kilowatts, claro. Está sonando... ah, no, ¿Alguna está otra llamando- consulta? llamando a Serpuro, ¿no? Nos falta poco. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, en votación de Ya. la 1 a la 9. De ¿Ya? la 2 a la 9. Sí, perdón, de la 2 a la 9. La señora Chicardini. Si les parece con la misma votación, Es que tenemos miembros nuevos. Ah. Tenemos 2 miembros nuevos. Señora Chicardini, a a favor. favor. Don Jorge, a favor. Señor Pardo, a favor. Don Sergio. Señora Marcela. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel. Don Esteban. Y don Vidal. Don Pablo, perdón. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Correspondería votar la indicación 10. Esa la podemos dejar al final, es para dejarla como artículo transitorio. Ah, ¿la quieres? Sí. Sí, Ya. Entonces, Sí. le del recomiendo... 1%. Presidenta, entonces con la misma votación, si me El artículo ponen la 2. atención, el artículo 2 con las indicaciones ya aprobadas. Sí. ¿Les parece? Sí. Ok. Ya. Artículo 3. Subsecretario. El artículo 3 hace referencia a calificaciones energéticas que deben tener las viviendas y las indicaciones que se presentan y fueron presentadas por el Ejecutivo abordan dos aspectos. El primero, mejora el criterio de quienes se le aplica, clarificando un poco la redacción anterior que existía y llevando también algunas materias que estaban incorporadas en el artículo transitorio al artículo permanente al artículo transitorio, dado que la calificación de obra nueva podría ser equívoca para los fines que se busca, porque obra nueva podría ser incorporada una ampliación o podría ser calificada como otro tipo de materia, y aquí lo que se busca es que todas las viviendas nuevas sean quienes tengan esta obligación Claro. de calificación energética. Sí. Si les parece, Un segundo, ¿cuáles son las indicaciones que estamos...? Ah, es la 11 y la 12 nomás. estamos 11 y la en la 12. 11. Sí. Sí. Serían las indicaciones 11 y 12 más el artículo tercero. Sí. Si les ¿Los parece, mismos 11 votos a favor? si les parece, ya. A favor entonces el artículo 3 con la indicación 11 y 12. Bien. Luego viene el artículo... 4. No tiene, creo, indicación. Pasamos al 6, ¿no? La 5 tampoco. Los artículos 4 y 5. La 4 y la 6. Si les parece, ambos artículos, 4 y 5. ¿Sí? Que no tiene indicaciones. Pasamos entonces a la página 21 del comparado, artículo 6. Gracias. El artículo 6 tiene como propósito entregarle las 21. facultades al Ministerio de Energía para poder regular los sistemas de carga entre los vehículos eléctricos y así poder homologar los sistemas de carga que hoy en día existen en nuestro país. Ah, sí. La redacción anterior daba la facultad para poder requerir información a los instaladores de cargadores, que era un poco restrictiva y se suprime para hacerlo más amplia y también incorporar, por ejemplo, a los operadores de la red de carga. Sí, está bien. Si les parece, 13 y artículo 6. 1100, presidente, aprobado. Pasamos al artículo 7. Hay una indicación del Ejecutivo pero que plantea un artículo 7 nuevo. En la página 21. Artículo 7. Aquí se incorporan en dos indicaciones distintas las materias relativas al hidrógeno. Esta es la primera indicación y esta es al artículo 7 que modifica el artículo 3 del decreto ley 2224 de 1978.
estableciendo que dentro de las materias que son competencia del Ministerio se incorpora también el hidrógeno y combustible a partir de hidrógeno y demás fuentes energéticas y vectores energéticos. Esto se incorpora dentro de otras facultades que hoy día tiene el Ministerio, como electricidad, carbón, petróleo y derivados, geotermia y solar, y se incorpora también las materias de hidrógeno y combustibles derivados del hidrógeno. Diputados y diputadas, le ofrezco la palabra. El largo, Perdón, y también dentro de la misma indicación 14, la segunda parte se refiere a la que está en el inciso página 22, precisa la forma en que se deben de calcular o se deben de medir los estándares de eficiencia energética del parque vehicular. Recordemos que estas son las medidas que se incorporaban para poder normar y establecer estándares de eficiencia energética a los vehículos que se importan en nuestro país. Y aquí lo que se hace es una modificación de redacción para dejar claro que el cálculo se tiene que hacer en promedio de los vehículos que se importan. Eso es la ley del Ministerio. La ley del Entramos a la Ministerio. ley del Ministerio. Por eso está en este mismo articulado. Claro. Ofrezco la palabra. ¿No? Si le parece a la comisión, Deme un segundo. ya. Están llamando a la sala. Son 10 minutos antes. Hay que suspender para bajar a la sala. Ya. Oiga, Subse, había un compromiso igual del Ejecutivo con respecto a la rebaja de los permisos de circulación. Estamos trabajando en esa materia Estamos trabajando en esa materia para poder avanzar. Entendemos que es una materia sensible y esperamos también avanzar en eso, pero no tenemos indicación por presentar sobre esa materia. Pero ¿y entonces esa la dejamos pendiente? ¿Vamos a poder despachar entonces? Pero entonces pero entonces va a quedar pendiente. Podemos presentarla en la Comisión de Hacienda o la tramitación posterior del proyecto. Es que en la Comisión de Hacienda no se la van a... Ah, no, pues sí, si tiene, claro, es de competencia de Hacienda. Sí, claro. Ya. Que quede en acta. Reiterar también... El compromiso del Ejecutivo es ingresar una indicación porque inicialmente los primeros años iba a haber, para poder incentivar, ¿no es cierto?, una rebaja en el permiso de circulación. Y eso quedó pendiente y no está la indicación. Entonces, como necesitan patrocinio del Ejecutivo, o sea, necesitan la firma del presidente, la van a incorporar en Hacienda. Quisiera clarificar que el compromiso que tomamos fue estudiar el tema para ver la posibilidad de presentar la indicación. Ah, pero entonces no está. Sí, pero para dejar claro cuál es el compromiso que estamos asumiendo. Quisiera también agregar que el artículo 7 lo estamos reemplazando por tema de técnica legislativa y estamos incorporando también que los estándares de eficiencia no solamente se pueden cumplir con vehículos eléctricos, sino que lo estamos ampliando a aquellos que son de cero emisiones, para que no quedar con un solo tipo de tecnología. Por ejemplo, el hidrógeno también podría calificar y dada la reacción anterior que había, podría no estar incorporada en la redacción. Por eso es un tema de precisión de redacción. Ya. Tienen que bajar porque en este momento no se puede votar acá. 10 minutos antes se tiene que levantar la sesión. Pero usted es tan exacto y estructurado, don Mario, que el único que queda así en el Congreso. Tienen que bajar. Ya. Ya, bueno. Si les parece entonces, las hasta... Ah, pero este no se ha votado todavía. No, por eso, en votación. Sí.
con la misma votación, Presidenta? Sí. Ya. O sea, no sé si les parece. ¿Hay de acuerdo? Luego, ¿a qué página me tengo que ir? Vamos a ir a Hacienda, Sí, pero tienes que bajar a la a hacer sala. el punto y del compromiso. Ya. La página 27. Pero ¿Qué? tienes que bajar. No queda nada. ¿Qué? Ya. Indicación 15, subsecretario. Indicación 15 del tema que Indicación 15 es relativa a la atribución para que se faculte al Servicio de Impuestos Internos para establecer que vehículos eléctricos puedan, de empresas puedan tener una depreciación acelerada en los términos que mencioné anteriormente. Eso también de la materia que son incentivos para la electromovilidad, especialmente en materia de Si les flota. parece. Ya. 1100. 16. 16. También es relativa al hidrógeno, pero esta vez es para al decreto del DFL1 de 1979, que es el decreto ley de combustible, y se establece también la atribución del Ministerio de Energía para normar respecto del hidrógeno. Muy bien. Si les parece. Vamos a los transitorios. Artículo primero. A ver. No tiene indicación. Indicación de- Si le... ¿Ah? Si le... Ah, la mía. Acá está. Esto a propósito también de varias exposiciones que se hicieron y que muchos decían las metas, ¿no es cierto? Más bien la indicación va en ese sentido. Las metas a consumidores con capacidad de gestión de energía que se establezcan en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de un 1% promedio anual para todo el periodo de su vigencia respecto de la intensidad energética. O sea, voy a leerla y le voy a dar la palabra al Ejecutivo también para escuchar su opinión y voy a abrir la palabra a los diputados. Las metas a consumidores con capacidad de gestión de energía que se establezcan en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de un 1% promedio anual para todo el periodo de su vigencia respecto de la intensidad energética. Diputado Gaona. El total. Para todo el periodo de los 5 años sería. Pero respecto de cada consumidor. Cada uno con su consumo, entiendo yo. O el promedio. Yo digo que es el promedio del total. Algunos a lo mejor van a avanzar más que otros. Presidenta, por su intermedio, efectivamente es lo que se había conversado también anteriormente con los equipos técnicos y consideramos que es razonable de esta indicación, entendiendo justamente lo que se explicaba de que esto es en promedio para los 5 años. Normalmente se establece que los sistemas que se implementan normalmente logran reducciones mayores al 1, incluso al 3% durante el primer año, pero después en régimen es un número que no siempre se puede alcanzar, entonces por eso es razonable poder implementarlo en promedio en los primeros 5 años. ¿Les parece? Pero si dice en una reducción de un 1% promedio anual para todo el periodo de su vigencia, ¿qué más claro? No, pero dice respecto de todo el sistema o de cada consumidor. Las metas a consumidores con capacidad de gestión de energía que se establezcan en el primer plan, o sea, habla de todos. A consumidores. A ver, o sea, el promedio del sistema, distinto por cada consumidor. A ver, ¿cómo podría quedar? Sí, a ver, ¿qué Para todo el periodo. Sí, pero lo que dice el diputado es relativo para cada uno de los consumidores y no O el global. total. Y yo sugiero eliminar la palabra anual para que quede claro que es el periodo. Dice promedio para todo el periodo de su vigencia, así es que, porque la palabra anual podría tender a equívocos respecto del periodo o de anual. No, es una indicación que está en manos de la Presidenta. ¿Quiere leerla?
Pero es que promedio para todo el periodo, ¿o no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quieres hablar sobre eso? Sí, por aquí. Bueno. Diputado Gaona, vamos a tener que irnos. No sea exigible para... ¿Y a usted no le hace sentido que sea cada consumidor? Es que van a ver, por eso lo estoy diciendo lo que dije al principio, el 1% de algo chico es chico, el 1% de algo grande es grande. Por lo tanto, es preferible armarlo como promedio porque al final la meta global es la que importa. ¿Me entiendes o no? Por eso le digo que si se le aplicamos eso a cada consumidor por año, es distinto aplicarlo en promedio a los consumidores en el periodo. Oiga, vamos a dejar esto pendiente y vamos a volver porque se vota de hecho una sesión ahora, al principio de una comisión investigadora, así que vamos a tener que bajar. Ya vamos a suspender por unos minutitos. Volvemos. Colegas, bueno, a propósito de la observación que hizo el diputado Gaona, ¿ya? No, la observación de la indicación. Nosotros habíamos establecido la meta para los consumidores con capacidad de gestión de energía para cada uno. Yo tuve ahí un error. Y que esto se iba a revisar cada un año. Este es un artículo transitorio que en estricto rigor lo sacamos del artículo 2 para que no tuviera sanción. ¿Ya? Hubo una aprehensión por parte del Ejecutivo que iba a ser inviable, pero finalmente nos dimos cuenta que como no tiene sanción, lo único que podría pasar es decir como ministerio que falta, quiénes son los que no lograron alcanzar, ¿no es cierto?, la reducción del 1% y es donde tendrían que hacer mayores esfuerzos. Entonces, por eso lo que modificamos y que hace sentido es que efectivamente hablemos de consumidores cada uno para poder tener claridad, la radiografía de quiénes son, cómo van, ¿no es cierto? Pero que sea con el periodo de vigencia que son los 5 años de revisión. Sí, transitorio, si no es con sanción. ¿Les parece? Es que de lo contrario no hay motivación, no hay una claridad de qué es lo que se hizo, qué es lo que faltó, quiénes son. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Las metas para cada consumidor con capacidad de gestión de energía que se establezca en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de 1% para todo el periodo de su vigencia respecto a la intensidad energética. Y que cada uno y el periodo. A ver, léamelo de nuevo. Las metas para cada consumidor con capacidad de gestión de energía que se establezca en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de 1% para todo el periodo de su vigencia respecto de la intensidad Sí, energética. está bien. Está bien. Ya. Hay que imprimirla. Vamos. Sí. Si les parece... Pero tengo que... Porque... ¿Qué? No, Vamos a votar el primero transitorio con la indicación que ha leído el subsecretario, señora Chicardini. a favor. Don Jorge no está, señor Pardo tampoco, don Sergio. A favor. Señora Marcela. A favor. El señor Pucher no está, don Nicolás. A favor. Don Juan. A favor. Don Esteban no está, don Pablo. A favor. Justo llegó Silver, hay que cambiarlo. 600. Ya, a favor Aprobado. por la unanimidad de los diputados presentes. Y Después, indicaciones. ese es el primero... el primer artículo transitorio. La indicación 17 subse. Ya, 17. Tanto la indicación 17 como se refieren a toda la indicación. Ok, modifican los 3 transitorios siguientes. Tiene razón. Y se refieren principalmente a los plazos que se establecen para
para la implementación de la ley con con los respectivos decretos supremos y reglamentos. En el artículo segundo transitorio se establece 6 meses para la publicación desde la publicación de la ley para dictar el decreto que fija los criterios, con posterioridad sea 12 meses desde la publicación para dictar los reglamentos. Posteriormente sean 3 meses a las empresas para reportar su consumo desde la publicación del reglamento y se da 12 meses adicionales a las empresas que se incorporaron ahora, que son entre las de 50 y 100 teracalorías, que son las de menor tamaño o de menor consumo que incorporamos ahora. Se le da un plazo adicional a ellas para poder incorporarlos, para poder reportar sus consumos. Bueno, Después el artículo tercero tiene relación con el etiquetado de las edificaciones, lo que conversamos en las indicaciones que están en el articulado permanente y que se precisa que son para los proyectos nuevos. con respecto a las obras de Efectivamente. El obra artículo municipal. cuarto transitorio también se refiere a los plazos y se dan 12 meses, aquí esto para calificación de la calificación de las viviendas. Se dan 12 meses desde la publicación de la ley para dictar el reglamento. Esto para viviendas, Ya. 36 meses para edificios de uso público, comercial y de oficina. Esto es porque se requiere crear una metodología especial que ya existe para las viviendas, pero no existe para los edificios de uso público, comercial y oficina. Por eso hay un plazo mayor para estas. Posteriormente se dan 12 meses desde la publicación de la ley para dictar el reglamento del registro de evaluadores. Son plazos que van de la mano también, el mismo plazo que existe para dictar el reglamento de vivienda. Y posteriormente son 12 meses, la entrada en vigencia de la obligación de calificar es 12 meses después de la publicación del reglamento. Perfecto. Si les parece, Entonces, con la misma votación que la anterior, 600. sí. No, 5-0. Ahí está el recurso hídrico. menos nómada. Estamos a Una indicación. una indicación. Ya. A una indicación. Presidenta, Si les parece aprobar el artículo quinto y sexto transitorio que no tienen indicaciones, ya. Indicación 18, subse. Aquí se da un plazo adicional para la implementación de estándares de eficiencia para vehículos medianos y pesados a fin de que porque hay que desarrollar la normativa y obtener los datos suficientes para establecer estos estándares. Se diferencia de los artículos livianos, de los vehículos livianos. En la indicación 18. Si les Pionero en el parece, mundo. entonces, Y pesados. Que no existe hoy en día. A nivel mundial están establecidos los estándares para vehículos livianos y en el Senado se estableció que también se haga para pesados, pero hay que dar más plazo para eso. Pero la redacción original era un plazo parejo. 36 meses. Sí, con respecto, por su intermedio presidente, a la Sí. mención, la redacción Tiene original un año. efectivamente decía 12 meses Sí. para todos. No obstante, la redacción original del permanente decía que el ministerio o los ministerios podrán establecer estándares para livianos, medianos y pesados. Eso se cambió en el primer trámite por un deberán establecer para las tres categorías y dado eso se ha identificado como altamente importante poder dar un plazo adicional para el caso de los medianos y pesados, dado que es algo que en el mundo no se ha hecho y se requiere aún mayor información de datos para poder fijar los estándares de ese tipo de vehículos. Para los livianos se mantienen 12, para los medianos y pesados se amplía el plazo. No es mucho. 3 años. 3 años y 5 años. Son pioneros en el mundo, no existe normativa, por tanto hay que desarrollar la normativa y tener los datos suficientes para poder hacer. Esperamos hacerlo antes, pero dado que somos pioneros, creo que es importante hacerlo de manera concienzuda en los estándares internacionales necesarios. Hay una serie de modelaciones, incluso tomar los datos. Para los vehículos livianos, el cuán eficiente es cada auto ya está en la homologación que se hace, es un dato que ya existe hoy día. Para los otros no existe ese dato, entonces efectivamente hay que crear toda la metodología para poder medir esa información que no es tan similar a los vehículos livianos. Por lo que liciten el estudio se van a contar 6 meses. Por licitar el estudio. Estudios, sí. Sí. Sí, no es verdad. Sí, es verdad. Sí, no sé. Nosotros también queríamos ser lo más apretado posible, pero ahí lo hablamos con transporte también, porque depende de ellos poder tomar esos datos. Y Un plazo máximo, esperamos hacerlo en el menor plazo posible también. Ya. Si les parece, o votación nominal. ¿El séptimo transitorio, la misma votación? No, yo voy a estar. Ah, ya. Entonces queda aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Se olvida. Si le parece el octavo transitorio, Presidenta, con la misma votación del quinto y sexto. Perfecto. Si les parece, sí. Ya. Les pa- Presidenta, los artículos que
llaman Hacienda, a juicio de la Secretaría, son el de imputación, que es el mayor gasto fiscal del artículo 8, y la depreciación tributaria, que está por el 8, si no me equivoco. Ya, ok. Y ley, sí, eso. Y ley orgánica constitucional es el artículo 5, por cuanto establece algunas facultades para municipalidades, gobierno regional, etcétera, así que es orgánico constitucional. El resto de los artículos a juicio de la Secretaría, sin haber analizado mucho las indicaciones, porque podrían ser todos de ley simple, digamos. Y diputado informante. ¿A quién le toca? Diputada Hernando. Quiero hacer una mención de la cual me di cuenta delante cuando se nombró el diputado informante al diputado Kuchel. Sí. Porque alfabéticamente yo estoy antes de Kuchel, pero yo no tenía ningún interés en informar ese. Ah, bueno, ahora puede ser este. Pero no quiero que me pasen para una vuelta entera No, más. ahora entonces proponemos a la diputada Marcela Hernando con el proyecto de eficiencia energética. No. No, la ley corta. No. Ley corta. Ah, pues reemplazo a sí. Pablo. Ya, No, pero pero, está bien, pero, está pero bien. no me pasen, Sí, sí. no me Hernando. pasen una vuelta entera, No, eso no, es lo no, único que no. quiero decir. Pero está bien ella, ¿no es cierto? Diputada Hernández. Sí, diputada Hernando, ¿quiere informar esta? Ya, Bueno, ya. diputada Hernando, entonces, Ya. Sí. ¿Estamos listos? diputada Hernando. Muchas gracias, subsecretario, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Gracias.